Hola, soy Abelardo Castañeda y el día de hoy presentaré el tema de storytelling. Dice una frase: el buen profesor explica, el profesor superior demuestra, el gran profesor inspira. Arthur Ward. ¿Qué es storytelling? El storytelling es una narrativa, es una herramienta creativa para el aprendizaje que ofrece a los espectadores una moraleja o reflexión en torno a un suceso. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza en grupos interculturales para producir una enseñanza, construir múltiples sensaciones emocionales y promover diversos puntos de vista. Los seres humanos están marcados con historias y experiencias que moldean la forma del pensamiento personal. A partir del lenguaje comprendemos que la vida es una sucesión de memorias o de anécdotas que el sujeto narra para entablar comunicación en sociedades o grupos culturales. James, en el 2013, menciona que la narración es la forma más antigua de enseñanza. De hecho, las primeras comunidades humanas la utilizaban para responder a las preguntas que hacían los niños sobre la creación, sobre la vida y sobre el más allá. ¿Cuáles serán los elementos del storytelling? ¿Qué se requiere para cautivar a una audiencia? Es vital agrupar y definir los elementos que logren atrapar la atención con el fin de producir una narración puntual y eficiente sin perder de vista el eje central, construir un vínculo entre el espectador y la historia. Algunas formas en las que se puede estructurar el storytelling son, primeramente, partir de un planteamiento. Después viene algo, es la crisis, y finalmente la solución. Sería ese el esquema: planteamiento, crisis y solución. Campbell, por otra parte, denominó las etapas de la historia como: número 1, una separación. El héroe se define como el hombre o la mujer que es capaz de combatir y triunfar sobre sus limitaciones. Después, la iniciación, el personaje enfrentará pruebas. Es la parte más extensa de la narración y se aplica el método de aprendizaje. Y posteriormente, el retorno. El personaje comparte su aprendizaje o vivencia con los demás en su regreso al origen o al lugar de residencia. Si nosotros aplicamos esta estructura a películas populares que hemos visto, nos daremos cuenta, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, que también existe una separación, hubo una iniciación y posteriormente un retorno a su lugar de origen. Inclusive así lo llamó el mismo director: el retorno del rey. Pero existe otra propuesta. Esta propuesta es de Wright y Ryan y dice que lo primero hay que establecer un universo inicial en el que todos comprendan, y le llama contexto. Posteriormente, enfatizar un acontecimiento imprevisto se le denomina crisis. Continúa la narración de las acciones derivadas de dicho acontecimiento, viene un cambio, y finaliza con una situación específica que refleje el aprendizaje adquirido de esa experiencia, o también llamada conclusión. ¿Cuál será el rol del profesor en esta herramienta llamada storytelling? Bueno, el profesor se debe de transformar en un narrador del conocimiento que él imparta, de acuerdo a los cursos, asignaturas, materias que él imparta. Inclusive debe convertirse en un narrador de sí mismo para que se vincule al estudiante con su asignatura que imparte
aplicando las herramientas del storytelling. Seguirá siendo el rol del profesor en esta estrategia crear, por ejemplo, historias breves, emotivas y fáciles de recordar, videograbadas para ser compartidas en las redes sociales. Deben incluir artificios dramáticos como la narración, la música, los efectos visuales o gráficos o digitales también. Existen diferentes herramientas digitales como Storybeard, Powtoon, Gloucester. Existe también el Slide Story, Apster, entre muchas otras que son herramientas que nos podrían ayudar a crear una buena narración. Gracias, es todo por mí. Les repito mi nombre, Abelardo Castañeda.